Desde Exaltación Salud, que es una agrupación de vecinos y de vecinas que denunciamos las fumigaciones desde el año 2011, se venía alertando sobre que había alguna situación a raíz de lo que decían los propios vecinos, ¿no? También teníamos varios registros de fumigaciones acá en la escuela, específicamente sobre la ruta 39, y lo que decían los vecinos y las vecinas es: está pasando algo, ¿no? Los vecinos salen a hacer lo que pedimos un montón de veces que se hiciera, que era ver qué es lo que está pasando, porque las personas se enferman, nos parece que no es una casualidad. Y bueno, en principio nos gusta que esté acá Joana, que es una de estas vecinas, y ella puede contar cómo se les ocurrió esta idea de pasar casa por casa y qué fue lo que encontraron. Algo han leído también, que se encuestaron 280 casas. En esas 280 casas se encontraron no solo cáncer y personas fallecidas, son 45 casos, que es una tasa alta, 28 personas fallecidas, 4 menores. Sé que hay acá familiares de algunas de esas personas. Y enfermedades asociadas con los agrotóxicos, ¿no? Y bueno, Joana, contanos vos, contale a la gente cómo fue que decidieron tomar cartas en el asunto y hacer esta encuesta. Bueno, como todos vecinos sabemos de que nos preocupamos por tantos casos de cáncer que había, de las 3 chicas que fallecieron, todos sabrán. Y bueno, decidimos salir a hacer la encuesta, casa por casa, y tardamos 4 horas más o menos, y nos dio que todas las casas había un problema de salud. Así que, bueno, cuando hablamos de un problema de salud, lo que da la encuesta específicamente es que en una de cada 3 casas hay personas que tienen algún tipo de enfermedades, ¿no? Hablábamos de cáncer por ahí, que es la que más nos preocupa, pero también de tiroides, de diabetes, problemas respiratorios, problemas de piel. Y bueno, con esa información lo importante que tenemos que saber es que esa alarma ya estaba encendida. O sea, no es una información para alarmar, sino que es una información que lo que nos tiene que ayudar a todas y a todos a exigir específicamente que se haga algo. Acá hay una hoja con una exigencia que vamos a presentar en el honorable Consejo Deliberante ante el municipio, va a ir con copia al intendente, para que se haga algo específicamente, porque ahora nosotros y nosotras lo que necesitamos es una respuesta, que se haga un trabajo serio. Estamos pidiendo un campamento sanitario, que ese campamento sanitario lo haga la gente del INSA, del equipo del doctor Berseñasi. Se va a pedir también con urgencia que se hagan estudios de agua, nos preocupa, necesitamos saber qué estado, cómo está el agua de este lugar, y esas muestras de agua también que se hagan en lugares donde los vecinos y vecinas podamos confiar. También se está pidiendo, amparados en el principio precautorio, ahora, bueno, acá está Quique, Enrique Viale, que está acá, algunos lo conocen, otros no, aprovecho para presentarlo. Él es abogado ambiental, lleva causas ambientales a lo largo del país y además asesora a un diputado específicamente, ¿no? A un senador, perdón, siempre le bajé el rango, perdón, discúlpenme. Pero bueno, él nos va a contar, porque nosotros nos vamos a amparar en lo que se llama el principio precautorio, que es un principio, así como el derecho a la salud y al ambiente sano están consagrados en la Constitución, también hay una ley de ambiente que habla de este principio precautorio, y es por eso que vamos a exigir que se alejen las fumigaciones de todo, las pulverizaciones de todo tipo de sustancia a 3.000 metros de cualquier casa, de cualquier lugar poblado. Estamos acá justamente para eso. Bueno, Enrique va a hablar, va a contar algunas cosas, y también vamos a proponer que sea algo abierto. Sabemos también que hay gente de la municipalidad que se ha acercado, está el director de salud, la ingeniera agrónoma a cargo, el responsable de Defensa Civil, que son en general los que, bueno, ellos saben y son personas que están involucradas en la gestión, que son los que tienen que dar respuestas y van a recibir esta exigencia. Porque lo ideal es poder avanzar y pasar a un estado de acción donde consigamos la protección que necesitamos. Los dejo con Enrique, que es el que va a hacer la exposición.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, yo quiero intentar actuar como disparador, pero para que hagamos en ronda la mayor participación posible. Como dijo antes Anabel, yo soy abogado ambientalista, acompaño algunas de las luchas socioambientales que se dan en el país, contra la megaminería, contra el fracking, y en lo posible también contra el agronegocio. También soy asesor del senador nacional Fernando Pino Solana, que es presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación, donde se está intentando también tratar este tema con una ley nacional, pero que hay muchas dificultades por los lobbies que hay tan grandes, ¿no? Y ahí es donde quiero intentar actuar de disparador. Me parece que hay que retroceder un poco, no naturalizar este tipo de agricultura, esta agricultura adicta a lo químico, porque en nuestro país, recién en el año 96, que hace muy poco, son un poco más de 20 años, se autoriza, mediante un decreto, del entonces secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Solá, autoriza la entrada de la soja transgénica o la autorización de la aplicación de la soja transgénica en nuestro país. Y ahí, un expediente que no nos vamos a quedar, pero un expediente escrito mayormente en inglés, un expediente argentino, dijo, en una institución argentina, el expediente fue prácticamente en inglés, hecho en los estudios jurídicos de la propia empresa Monsanto, que es un poco el paradigma del agronegocio, pero no es la única empresa. Esa autorización disparó la entrada de la soja transgénica y lo que se llama el paquete tecnológico, que es lo que viene atrás, que es esa soja transgénica, es resistente a una sustancia que ustedes saben que se llama glifosato, ¿no? Un agroquímico que mata todo menos la soja transgénica, que está modificada genéticamente para resistir esta sustancia. Eso hace un cambio rotundo en el sistema agrario de nuestro país. Pasamos en la década del 70, se usaban en todo el país 3 millones de litros de agroquímicos aproximadamente, según datos oficiales, a los 400 millones de litros anuales que se aplican en este momento, ¿no? Son 10 litros por persona y mucho más si reducimos a la zona núcleo donde se aplica esta sustancia. Estoy hablando no solo del glifosato ahí, sino el glifosato se aplican aproximadamente 350 millones de litros y los 50 millones restantes son de otros agroquímicos iguales o peores que el glifosato. El glifosato no es el único problema en esto. Y cuento cuándo fue, porque es importante esto, porque nos han colonizado nuestras cabezas pensando de que esta es la única agricultura posible, ¿no? De que no hay otra forma de hacer agricultura, cuando la agricultura en la historia de la humanidad tiene 10.000 años y este tipo de agricultura tiene poco más de 20. Y también, y eso es muy importante para sacar los mitos que hay detrás de eso, porque siempre nos van a decir que no es posible hacerlo de otra manera, que es la única posibilidad, que es la única, más allá de que después podemos hablar de cómo hay ya sistemas de agroecología que rinden igual o superior, es decir, agroecología, que quiere decir una agricultura acorde a los sistemas naturales, sin utilización de agroquímicos, entre otras cosas. Pero eso me parece que es un punto fundamental. No es cierto que no hay otra forma de hacer agricultura. No lo es, no lo era en Argentina y no lo es ahora, ¿no? Pero nos han instalado un poco ese chip de que no hay otra posibilidad. Eso no es así. No es normal que pase eso. No es normal. No es normal una agricultura que cada vez se hace más adicta porque necesita constantemente mayores cantidades, año tras año, de la utilización de estos agroquímicos. La soja transgénica en nuestro país ya ocupa casi, no es la única que utiliza agroquímicos, pero sí es como el paradigma. Ya está en 23 o 24 millones de hectáreas. Esto es una superficie, para que se den una idea, equivalente a 3 veces Irlanda, un país, o 3 veces la provincia de Entre Ríos.
solo de soja transgénica. Después tenemos otros cultivos que también utilizan agroquímicos, pero ha hecho eso, ¿no? La soja ha corrido todo, ¿no? y ha llegado a límites impensados. Hay soja transgénica, los límites del agronegocio no solo van sobre bosque nativo, en otros lados, ¿no? De nuestro país, que ha avanzado y ha habido una deforestación, el mismo proceso que surgió la soja transgénica, Argentina sufrió un proceso enorme de deforestación, sobre todo de bosque nativo, ¿no? Más de 8 millones de hectáreas, que es una superficie equivalente a la provincia de Entre Ríos, han sido en los últimos años de la soja transgénica desmontado para que avance el agronegocio en esos lugares. También ha corrido la ganadería corre a otras cosas, entonces es un proceso bastante vicioso. La ganadería se ha transformado en nuestro país en cada vez más feedlot, que es el engorde intensivo de ganado, que terminan comiendo granos, etc. Un proceso bastante perverso que ha transformado a la histórica carne argentina, con ese gusto tan particular que lo ha hecho conocida en el mundo por su ganadería extensiva, de que comían pasturas, etc., a una ganadería fundamentalmente intensiva. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires y no hay otra carne que no sea de feedlot, ¿no? En los grandes supermercados, etc. Esto más allá de lo ético de quienes creen que no hay que comer carne, etc., ¿no? Pero bueno, lo digo porque es parte de nuestra economía, etc. Y por eso la carne esta de feedlot tiene tanto gusto a chancho, ¿vieron? Que tiene otro gusto, que ya no es el mismo gusto. Quizás es más tierna, pero tiene otro gusto. También con graves conflictos con poblaciones indígenas, es decir, el agronegocio ha corrido poblaciones indígenas en otras partes del mundo que vivían en esos bosques, y por supuesto en poblaciones campesinas, agricultura familiar, que también ha sido corrida totalmente. Y la gran problemática también de las zonas periurbanas, como es el caso de acá, donde también van a límites impensados y no dejan un metro cuadrado sin avanzar, a pesar de que haya poblaciones, escuelas rurales, etc. Esto que no es normal recibir agroquímicos. Los agroquímicos tienen una función, en este caso de aniquilar todo lo que no sea esa soja transgénica. Tiene consecuencias, por supuesto, en la salud humana. No es agua con sal, como se dijo algún momento, lo dijo un ministro de la Nación. Esto ya hay demasiados estudios, pero más de centenares de estudios científicos que establecen la afectación en la salud humana y en los ecosistemas de los agroquímicos. Bueno, Anabel sabe mucho más. Anabel se encarga de traducir mucho de lo que ocurre en los juicios, no, mucho no, todo, en los juicios que hay en este momento en Estados Unidos contra el glifosato, fundamentalmente, contra la empresa Monsanto, pero fundamentalmente por la marca Roundup, que es la marca de glifosato de... No, Monsanto no es la única que hace glifosato, en Argentina lo hace hasta YPF, el glifosato. Pero bueno, es como el paradigma y quien además había inventado en su momento esa sustancia, ¿no? Y en este momento ya hay 3 sentencias, 3 condenas de tribunales de justicia de Estados Unidos después de un juicio donde hubo elementos científicos, elementos de condena sobre Monsanto, condenas millonarias de cientos de millones de dólares, incluso una de 2.000 millones de dólares. En Estados Unidos ustedes saben que los juicios son distintos acá y las condenas son mucho más fuertes que acá, porque incluso se multa por engañar, etc. Esto generó un impacto que después Anabel nos puede contar, pero a nivel mundial, que le ha bajado las acciones de Monsanto. Ustedes saben que Monsanto hace poco tiempo, yo no quiero irme por todos lados, pero sí ha sido comprado por Bayer. Una especie de fusión más bien, pero bueno, Bayer
ustedes saben, esa empresa tan poderosa, que está tan metida en nuestras cabezas por tantos años de publicidad, y además porque consumimos mucho de sus productos, si es Bayer es bueno, eso que nos quedaba, se une como al diablo mundial, y Bayer está teniendo una problemática muy grande, incluso en el costo de sus acciones, que ahora está más barato. O sea, Bayer vale menos, Bayer Monsanto vale menos de lo que compró, de la plata que puso para comprar Monsanto. O sea, entonces hay un lío bárbaro con los accionistas y los CEOs que están diciendo qué hicieron con nuestra empresa, que tanto dinero les daba, ¿no? Pero digo, lo cuento esto no solo de forma anecdótica, sino para contar que es una problemática mundial, es una problemática que está generando, que está en la tapa de los diarios del resto del mundo. En Argentina no está en la tapa de los diarios porque el agronegocio está metido en los medios de comunicación muy grandes como en ninguna otra parte del mundo. Y ahí quiero hacer algo. Argentina es el lugar de aplicación del glifosato, el que mayor aplica glifosato por persona en el mundo. Si dividimos por persona, Andrés Carrasco, ese científico que lamentablemente falleció, que fue uno de los primeros que demostró científicamente los efectos cancerígenos y adversos del glifosato, con un estudio científico que fue perseguido, etc., decía que Argentina es un gran experimento a cielo abierto. Porque no hay tantos lugares en el mundo que se aplique tanto a glifosato y agroquímicos como en Argentina. Se puede, si quieren, son Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, una parte de Brasil además, que incluso en términos proporcionales con tal territorio es mucho menor que Argentina, y una parte de Estados Unidos. Y después hay algunos otros lugares, pero después no existe cómo se aplica aquí y la forma, y mucho menos de forma extensiva. Y Argentina, en términos proporcionales y en términos de aplicación por habitante, lleva récord mundial. Y les dije que en otros lados, a pesar de que no es un experimento a cielo abierto, etc., ¿qué quiere decir un experimento a cielo abierto? Están experimentando con nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años, después de tanto tiempo de aplicaciones, después de estos 20 años? ¿Cuántas muertes esperarán que pasen? ¿Para ver, no te enteraste? ¿Cuántos muertos esperan que haya? ¿Para parar? Sí. Y les contaba esto en otros lados esto es tapa de los diarios. Hace poco una investigación en Francia, muy grande, del principal diario allá, que es el diario Le Monde, lo habrán escuchado, es un diario muy prestigioso de Europa, Fue uno de los francés. que empezaron a hablar en Argentina. Exacto. Le Monde tiene una versión argentina, pero esa es la versión francesa, que es la versión más poderosa, la que más se lee, en conjunto con la televisión pública francesa. Eso fue lo interesante. Hicieron una investigación donde encontraron todo el lobby que hacía Monsanto, lobby, presión, etcétera, sobre periodistas, sobre políticos, sobre universidades, sobre científicos, etcétera. ¿No? Nosotros estamos esperando que surja esto de acá y algo hay ya, que lo destapó una investigación también de periodística de Anabel en La Vaca, ¿no? que tradujeron algunos de los... es muy largo, no me quiero ir, pero de los que se llama Monsanto Paper. ¿Se acuerdan del Panama Paper? Bueno, que quiere decir que se encuentran cosas que surgen, ¿no? O los Wikileaks, ¿no? Que son cables de Estados Unidos, que incluso Monsanto aparece mucho en los Wikileaks. Aparece Andrés Carrasco en los Wikileaks. Aparece nuestra asociación cuando hicimos la causa en el año 2009 contra el glifosato ante la Corte, y aparecemos en un cable diciendo que una pequeña asociación de abogados. Bueno, se descubren una serie de documentos, emails secretos, que no eran públicos, pero que los toman unos periodistas, de Monsanto, de cómo hacían todo el poder del lobby, cómo tergiversaban la información científica para quitar cualquier posibilidad, y sobre todo después de que un instituto de la ONU, que es el IARC, nada más que un instituto de la IARC, lo clasificó como potencialmente cancerígeno, que eso fue una bomba mundial, porque ya no era que lo decía el ambientalista de la esquina, un loco, a pesar de que había muchos científicos que lo venían diciendo, ¿no? Pero ya era un organismo de la ONU que lo decía, potencialmente cancerígeno. Ahí Monsanto empezó un lobby muy grande,
a apretar, y todo eso salió en lo que se llama los Monsanto Papers. Esto que ustedes saben debería haber sido tapa en Argentina, de los diarios, y tendría que haber estado en las radios y en la televisión. No está por el poder que tienen, no porque no sea noticia. ¿Cómo no va a ser noticia en el lugar que más se aplica en el mundo? Debería ser un tema de debate, y también un tema de debate en el Senado Nacional, en la Cámara de Diputados, etcétera, cosa que no lo es, ¿no? Hay una especie de miedo, complicidades, etcétera, de hablar de este tema. Y muchos dueños de campo, muchos relacionados con el campo, etcétera. Pero en gobierno y oposición, no se crean que en eso hay una especie de lo que nosotros llamamos el consenso de los commodities, eso como que reúne a todos, es algo de alguna excepción muy, muy pequeña, en eso no hay disidencias. Y me parece fundamental. Yo el mes pasado también estuve en Francia por este tema, y estuve reunido con una campaña que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil allá, muy preocupadas. ¿Por qué? Porque encontraron glifosato también en sus alimentos, encontraron glifosato en el vino francés, en el queso francés. Y eso es porque importan, en muchos casos, granos de acá que terminan alimentando a las vacas de allá, que terminan dando la leche para el queso, etc. El glifosato seguía ahí. Ahí empezó una campaña que es, así lo llaman ellos, un PIS por el planeta, decían, que es hacerse un examen de orina en este caso, y van 2000 casos ya, que se lo hacen voluntariamente y ellos y se lo paga cada uno, cosa que, bueno, ya la economía permite que cada uno se lo pueda pagar, y van 2000 casos, y los 2000 casos vieron que tienen glifosato en orina. Si yo desafío a cualquiera de acá, lamentablemente, lo digo, a que se haga ese examen, y lamentablemente va a tener glifosato. Yo vivo en el barrio de Almagro, que es lejos de cualquier campo, y tengo glifosato en mi sangre y orina, yo me lo hice el examen. Eso no quiere decir que, bueno, si lo tenemos todos, está bien, porque hay índices de eso también. Se naturaliza. Sí. Claro, se naturaliza de esa manera, sino que es mucho peor en las zonas pobladas, y además se encuentran otros agroquímicos que son iguales o peores que el glifosato. Pero han llegado a, eso se naturaliza, es el poder del agronegocio ha hecho, por primera vez en la historia de la humanidad, esto, ¿no? Que nos naturalicen tener veneno, o que nos lluevan venenos. Esto, imagínenlo, ¿no? Imagínenlo, sáquenlo de contexto, y que no nos escandalicemos, que no estemos toda la población golpeando las puertas de los distintos lugares. De que los que están peleando por esto parezcan unos locos nada más, unas locas, y no pensando seriamente qué es lo que está pasando, ¿no? Hay estudios científicos de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, Damián Marino, que ha estudiado que el glifosato se encontraba en la lluvia también, o en el río Paraná. Y que epigenéticamente se transmite a 3 generaciones. O sea, eso también, hay estudios. El experimento se va a llevar mínimo 3 generaciones más. Este gran experimento, sí. Nietos. Es decir, que la situación es de una gravedad muy poderosa, y que no tenemos que dejar bajo ningún concepto que se naturalice eso, y menos si está generalizado. Por supuesto que estos temas son mucho peores en los lugares donde, para colmo, reciben el impacto directo por tener plantaciones o aplicaciones de agroquímicos cercanos a estos lugares. Y ahí, digo, para después abrir un poco, quería traer algunas cosas del derecho ambiental, que es como mi especialidad, lo otro era para contar un poco el contexto. Hay dos principios que son la columna vertebral del derecho ambiental y que están en nuestra legislación, no es solo una aplicación de legislación extranjera o internacional, sino que nosotros tenemos una ley, que es la Ley General del Ambiente, la 25.675, que es de aplicación en todo el territorio, y que es de aplicación para los funcionarios nacionales, para los funcionarios provinciales y para los funcionarios municipales.
Y esta ley, en el artículo 4, establece unos principios del derecho ambiental, que son el principio preventivo y el principio precautorio. Como les dije, esas son las columnas vertebrales, son lo que sostiene todo el derecho ambiental. Aunque parezcan parecidos, no son lo mismo. Preventivo y precautorio parecen parecidos, pero no lo son. Uno actúa sobre la certeza, sobre lo que ya sabe la sociedad que hace mal, o que tal actividad o que tal sustancia va a provocar un daño al ambiente o a la salud, y entonces eso no hay que permitirlo. Y el otro actúa sobre la incertidumbre, sobre lo que no hay certeza científica o hay falta de información. Esos son los dos supuestos que disparan el principio precautorio, que también hacen que tengamos una actitud precautoria y que no siga adelante esa situación. Yo creo que con la cuestión de agroquímicos se debería aplicar el principio preventivo, porque creemos que hay certeza de lo que ya produce. No es normal recibir agroquímicos a 50 metros de su casa y que con la deriva termine en nuestras cabezas. No es normal eso. Nunca lo normalicemos. No es normal tomar agua y que tenga agroquímicos. Por más baja que sea la cantidad. Esos agroquímicos no tendrían que estar en nuestros cuerpos. Nada. No hay un límite mínimo. Eso es muy común también, que nos digan. No es normal. Pero además, ¿por qué no es normal? Porque esos límites mínimos, dicen, no, bueno, pero tenés una baja cantidad. En realidad están calculados esos límites, si existieran esos límites mínimos permitidos, para una persona sana, de mediana edad, que solo recibe una vez o muy periódicamente, y no para, por ejemplo, un niño o alguien que tiene algún tipo de enfermedad, que incluso hasta la desconozca, esos límites mínimos. Y mucho menos para los efectos que se llama sinérgicos, que producen, bueno, hoy estoy expuesto a estos agroquímicos, mañana a esto, pasado a esto, tomo este medicamento por otro tema. Eso nadie lo estudió. Entonces, por eso es el experimento que están haciendo. No hay límites mínimos permitidos para tener agroquímicos en la sangre, por más que nos digan que hay. Eso es muy importante. No es normal, no es natural tener las sustancias que se derivan de los agroquímicos en nuestros organismos. Perdón, seguramente todos los que determinan todas esas situaciones, ¿no? Del ámbito científico, político y empresarial no viven a 100, 150 metros de donde se fumiga, seguramente. No solo eso, sino que siempre nos van como corriendo la línea, ¿no? Al principio es como agua con sal, porque eso lo dijo hasta un ministro de la Nación, que ahora es secretario, que es Lino Barañao. Después dijo, no, ya no es agua con sal, sino que hay que tener cuidado. Y ahora dice las buenas prácticas, que es la nueva moda, pero nos corrieron la línea. Se dan cuenta que hace poco, pero muy poco tiempo, nos decían que no hacía nada, que no pasa nada, que se biodegrada, que yo me puedo tomar un vaso de glifosato. Ustedes pueden googlear una famosa entrevista a un defensor del glifosato, lo buscan rápidamente, que en una entrevista televisiva en Francia le dice, yo podría tomar un vaso de glifosato y no pasa nada. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay, so you No, but I know so that it's dangerous, No, people try to commit suicide with it and fail fairly let's regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Yo creo que el principio preventivo es el que se debería aplicar. Es decir, hay certeza de lo que hace. Y por eso hay que dejar de hacerlo. Pero aún aquellos o aquellas que tengan alguna duda de si hace bien o mal, se dispara el otro principio, que es el principio precautorio, que, como les dije, actúa ante la falta de certeza científica, que quiere decir hay varias bibliotecas. Hay una biblioteca que dice que no hace nada, hay otra que sí. Ese principio está incorporado en nuestra legislación y es parte de nuestro derecho ambiental y es parte de las obligaciones de los funcionarios públicos de todos los niveles aplicarlos, ¿no? Esto me parece fundamental para que lo entiendan. Esos son los fundamentos
generalmente, no generalmente, sino siempre, de las acciones judiciales, por ejemplo, que han, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, actualmente, que hay una acción judicial que iniciaron en esa provincia, y que el Tribunal Superior, es decir, fue ascendiendo, y el máximo tribunal, que es la Corte Suprema de la provincia, ha dicho que es correcto que se ponga una distancia mínima, en ese caso de 1.500 metros, para aplicación de cualquier tipo de agroquímico. Y lo hace en base a estos principios. Como lo es también cualquier ordenanza o ley, provincial o nacional, nacional no hay, para que establezca también distancia, ¿no? La base de eso es estos principios que les dije. Yo creo que podríamos abrir al debate. Hay muchos más datos para dar. Bueno, está Muche Méndez, que es una histórica investigadora de estos temas, que viene luchando hace tantos años, que nos puede contar muchísimas más cosas que las que cuento yo y los efectos en la salud, etcétera, con mucho más precisión de las que les cuento yo. Pero yo insisto con algo que dije varias veces: no naturalicemos esto, no dejemos que siga pasando, exijamos a las autoridades la aplicación de una legislación. Nosotros queremos seguridad jurídica, como dicen los que quieren aplicar eso. La seguridad jurídica no es solo para las grandes empresas ni para los grandes productores. La seguridad jurídica también es para nosotros, para la población, de que queremos que se aplique el derecho ambiental, ¿no? Es para todos y todas. Gracias. Me parece que hay que resaltar o subrayar, voy a repetir algo que estaba diciendo recién Enrique, y que tiene que ver con esto de no naturalizar y sobre todo sacar esa creencia de que no hay elementos científicos. Hay elementos científicos. Y recalcar además de que no hay dos bibliotecas. O sea, el máximo organismo de cáncer de la Organización Mundial de la Salud fue la que dijo. Y la empresa, o sea, si ustedes quieren saber sobre esta falacia de las dos bibliotecas, lo que pueden hacer es fijarse cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que era un probable cancerígeno y además un genotóxico, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se defendió la empresa? Y la empresa lo que hizo fue instalar esta presunción de que no eran todos. Primero hizo una campaña feroz de lobby diciendo que la IARC era un desastre, eso ya está documentado, ya está comprobado de que pagaron para desprestigiar ese estudio. Pese a eso no lo lograron, como no lograron que se rectificaran otros estudios, sino que además dijeron que hay fundamentalmente dos agencias reguladoras, una es la EPA en Estados Unidos y la EFSA en Europa, que no estaban de acuerdo con lo que decía la IARC. Y sobre eso, recién hablaba Enrique de los Monsanto Papers, los papeles de Monsanto, que son documentación pública certificada en Estados Unidos, que se están usando de prueba en esos juicios en Estados Unidos, que lo que demuestran claramente es a qué nivel de lobby se operaba entre Monsanto y la EPA y la EFSA. Entonces, cuando ellos dicen que la EPA y la EFSA no están de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para tratar de instalar esta teoría de las dos bibliotecas científicas, hay un montón que dicen que es malo, un montón que no, lo que está comprobado, y eso hay una investigación penal en Estados Unidos de un funcionario del más alto nivel regulatorio dentro de la EPA, que se llama Jess Rowland, que está ahora siendo investigado penalmente, tenían connivencia con la empresa. Eso es documentación interna de la empresa que lo que prueba es el nivel de lobby. Hace muy poco también se desclasificó un documento o un mail de un asesor de la Casa Blanca de la administración Trump diciéndole a Monsanto que se quedara tranquilo o que le iban a cubrir las espaldas y no se iba a volver a recategorizar. A ese nivel de lobby estamos hablando. Dentro de la EPA, que es la agencia regulatoria en la que después se basa la SENASA, que es la agencia regulatoria argentina, para autorizar las sustancias. Entonces, nosotros tenemos claramente, no tenemos dos bibliotecas, sino que tenemos certeza y hay estudios científicos que demuestran el daño. Y también hay otro dato que se suma a eso, que es que no es casualidad que no se hayan hecho ciertas investigaciones. Entonces, así como pagaban para impedir
o pagaban para que hubiera supuesta investigación científica apoyando la inocuidad del glifosato, lo que hacían era interferir e impedir otro tipo de estudios independientes, ¿no? Eso le decía respecto a Estados Unidos. Y lo otro es la EFSA, que es el organismo, la Agencia Regulatoria Europea. La empresa, cuando la recategorizaron como probablemente cancerígeno el glifosato, salió a decir que en Europa estaba aprobado, y de hecho fue así. En vez de 15 años se lo permitieron vender por 5 años más, ¿no? Lo que quedó comprobado hace muy poco, lo pueden buscar porque también es información pública. Hay un informe técnico encargado por 3 partidos del Parlamento Europeo que comprobó que el análisis de riesgo que presentó la agencia alemana, la BfR, frente a la EFSA para que tomaran esa decisión, está copy-pasteado. No sé si saben lo que es eso. Es como el rincón del vago. ¿Vieron cuando ustedes van a hacer un trabajo y una monografía, cuando tienen que hacer una monografía, un trabajo en la escuela, lo sacaban y se lo llevaban textual? El informe que presentó la agencia alemana, esto lo pueden buscar porque es toda información pública, que es una pena que no circule, porque sería bueno que los funcionarios sepan que cuando dicen, bueno, hay una biblioteca que los apoya, están hablando de ese tipo de trabajos. El 80% del análisis de riesgo que presentó la agencia alemana para que la Unión Europea se expidiera a favor de la inocuidad de glifosato fue copy-pasteado, robado un 80% de un análisis de riesgo de la propia empresa Monsanto. Entonces no hay 2 bibliotecas, hay certeza del daño que hacen, y tampoco es cierto lo que están diciendo las autoridades locales a raíz de toda la repercusión que tuvo este alerta en los barrios de que no tienen herramientas jurídicas para no hacer nada. Tienen la Ley Nacional del Ambiente, como acaba de mencionar Enrique, y tienen la Constitución Nacional, nada más y nada menos. Hay herramientas concretas. Es una obligación, además, por si no incumplirían en los deberes de funcionario público. O sea, no es cierto que no hay pruebas y no es cierto de que no tengan forma de hacerlo. Y también sobre eso, especialmente el director de Producción y Ambiente ha dicho en reiteradas ocasiones de que acá hay 2 derechos contrapuestos, que son los derechos a la producción y los derechos a la salud. Y sobre eso lo podría llegar a aclarar mucho mejor el abogado, que está consagrado que el derecho a la salud está por encima de la producción, ¿no? Bueno, me presento a los que no me conocen. Mercedes Méndez, me conocen Mechi Méndez, soy enfermera pediátrica, trabajo en el Hospital Garrahan. Y bueno, desde hace varios años estamos intentando, yo no soy investigadora, como dijiste, sí, la idea un poco es, más que nada, soy muy militante del tema porque creo que es un riesgo para la salud. Un poco la idea desde el lugar del que estoy es poder difundir lo que está ocurriendo y poder traer al hospital esta temática que en general está muy silenciada. Desde el año 2011 venimos haciendo junto con la agrupación de arte del Hospital Garrahan, trayendo a investigadores de distintos lugares del país, a médicos de distintas universidades y también a afectados, ¿no? Donde vinieron a contar la problemática. Sin duda está aumentado el riesgo. Certeza absoluta no podría haber nunca porque por suerte uno no puede hacer investigaciones poniendo en riesgo a los humanos, sometiéndoles a que tomen o que aspiren o que inyectarles este tipo de venenos. Por eso de lo que uno habla es que el riesgo está aumentado, y ante la duda acá, como decía Enrique, la idea es que la salud tiene que prevalecer sobre el negocio. Entonces, ese tipo de veneno, ya sea el glifosato o todo el otro tipo de mercancía con el que se está utilizando para hacer alimentos, para trabajar la tierra, no se deberían usar. Sobre eso no debería haber ningún tipo de duda. Acá puede haber 2 bibliotecas, como estaban hablando recién,
que no hay, probablemente haya. La diferencia es que una defiende la salud y la otra defiende el negocio. Entonces me parece que está muy claro que el que decide seguir trabajando de esta manera está apostando a su bolsillo, está apostando a priorizar el dinero, cagándose de alguna manera, disculpen, en la salud y en la vida, no solamente en la salud de las personas, sino en la vida futuro. Porque ¿qué pasa? Yo creo que esto es capitalismo puro, y entonces nos cambian hasta las palabras, nos hacen cambiar qué es lo que tenemos que discutir. Entonces terminamos discutiendo metros, y lo que nosotros tenemos que discutir es la defensa de la salud. Si discutimos metros, probablemente algunos estemos más beneficiados. Pero ¿qué pasaría con las abejas que se nos están terminando? ¿Qué pasaría con los cursos de los ríos? ¿Qué pasaría con los pájaros? Digamos, esto es mucho, nos excede al ser humano. Me parece que estamos hablando de qué pasa con el futuro, ¿no? Y es imposible seguir pensando en que continuemos produciendo con venenos. Es un método de saqueo que tiene que ver no solamente con lo agroindustrial, tiene que ver también con la megaminería. Es imposible pensar que uno pueda hacer negocio volando toda la cordillera y dejando nada para las generaciones futuras. Entonces me parece que eso es repensar, es priorizar la salud y la vida por sobre los negocios. Y también saber que la única manera que nos escuchen es agrupándonos, uniéndonos de manera organizada y reclamando, ¿no?